El objetivo de esta ponencia es ofrecer un análisis comparativo de las figuras de Friedrich Hölderlin y Luis Cernuda, ambas marginadas de los cánones de sus respectivas sociedades. Cernuda se acercó a la obra de Hölderlin en varias ocasiones a lo largo de su vida, sobre todo gracias a la traducción. Junto con el filósofo y poeta alemán Hans Gebser, Cernuda tradujo entre el 34 y el 35 varios poemas de Hölderlin. La cuestión es que, por casualidad o no, tanto Hölderlin como Cernuda corrieron un destino análogo con respecto a su función en el mundo en el que vivían. Ambos compartieron también la concepción trágica del poeta y la convicción de que debían sacrificar su vida humana en aras de la creación artística, así como de que la poesía, que en ocasiones lleva a la destrucción, era su manera de contribuir a la comunidad y al resto de los seres humanos. El descubrimiento de Hölderlin fue trascendental en la obra de Cernuda, totalmente trascendental, y no siempre se le ha prestado a este hito la atención que merece. El sevillano halló en el alemán una nueva forma de concebir el mundo y la poesía. Hölderlin rechazaba el monoteísmo y evocaba el espíritu olvidado de las divinidades griegas. Asimismo, consideraba que el poeta era el elegido por los dioses y que por lo tanto la poesía era un regalo de los cielos. Cernuda heredará esta cosmovisión durante el resto de su obra y tratará de aliviar en ella su incomprensión y su soledad. Tanto en la nota introductoria a las traducciones que hemos mencionado anteriormente, conjuntas de Gebser y Cernuda, eh, tanto en esta introducción, como digo, como en el sucinto ensayo de Cernuda titulado Goethe y Hölderlin, el poeta sevillano recogerá datos significativos sobre la vida de Hölderlin. La cuestión es que existe otra fuente de información que no debemos pasar por alto, y es que cuando a partir de 1920 la figura de Hölderlin comienza a despertar interés y los estudiosos alemanes deciden rescatarla del olvido, el escritor austriaco bastante célebre, Stefan Zweig, escribe La lucha contra el demonio, Hölderlin Kleist Nietzsche. Es un libro, un ensayo acerca de las vidas de tres genios germanos que habían sido consumidos por su propio fuego creador. Se publicó en 1925 en Alemania y llegó a España en el 34, en traducción de Joaquín Verdaguer. Recordemos que es precisamente la época entre el 34 y el 35 en que Cernuda y Gebser estaban trabajando en la traducción de Hölderlin. ¿Por qué no íbamos entonces a suponer que Cernuda había podido leer La lucha contra el demonio de Stefan Zweig, si se tradujo al español justo en el 34 y versaba sobre uno de sus autores de referencia en aquella etapa, aunque no exista realmente ninguna referencia explícita por parte de Cernuda? Sobre todo hay que tener en cuenta que hay muchos episodios o circunstancias narrados o descritos por Zweig de manera casi idéntica a como lo hará Cernuda no solo en la nota introductoria a su traducción del 35, sino en Goethe y Hölderlin en el 56. Em, la cuestión es que, avanzando un poquito más, vamos a trazar ciertos paralelismos entre la vida de Cernuda y la de Hölderlin para ver cómo, en el caso de ambos, sucumbieron al doble destino del poeta mesiánico, la apoteosis y la destrucción. Volvamos la vista al pasado. Hölderlin nace en 1770 en Laufen, a orillas del río Neckar, en la región de Suabia, una zona idílica cercana a los Alpes italianos en la que la naturaleza alcanza un divino esplendor que seguramente será el germen del panteísmo de Hölderlin. De hecho, podremos llegar a ver que algún verso de Hölderlin dice como sigue. Yo fui educado por el murmullo armonioso del bosque y aprendí a querer entre las flores. He crecido en brazos de los dioses. Pero no hay paraíso que dure para siempre. A los 14 años, Hölderlin entra como alumno en la escuela del monasterio de Denkendorf y más tarde ingresará en el convento de Maulbronn. Y cuando cumple los 18, accede finalmente al seminario de Tübingen para permanecer en él hasta 1792. No cabe duda de que esta será una época traumática para él. El contraste será demasiado violento como para no tener resultados desastrosos. Vemos que Hölderlin ha pasado de pronto de la libertad de sus juegos, de sus sueños, de sus siestas al borde del río Neckar, de la ternura maternal a la severidad del régimen monástico. Al igual que Zweig hace en la lucha contra el demonio, Cernuda también reparará en la dureza de este sometimiento a las leyes sociales. Abro comillas.
En diferentes ocasiones de la juventud, obligado por su posición, Hölderlin realizó varias tentativas para someterse a las reglas sociales antes aludidas. Los sufrimientos de su servidumbre debieron ser terribles. Fin de cita. Estas son palabras de Cernuda. Es en este punto cuando Hölderlin empieza a experimentar el mismo rechazo a la realidad que en su día sentirá Cernuda. He visto cómo sus años más felices han quedado atrás sin remedio. Ha conocido la represión y la obediencia, ha descubierto el verdadero rostro de la life, de la vida. La realidad ha arrancado a Hölderlin de los brazos de los dioses. Ahora el poeta solo podrá regresar a su infancia por medio de la tinta, rescatando de su memoria el recuerdo de las divinidades. Así se fraguará su poética mitológica, plasmada tanto en sus versos como en su Hiperión. Después de una vida de compromisos, de fracaso académico, laboral, artístico, de no poder fraguar una buena amistad con Schiller y menos aún con Goethe, después de verse abocado a la pobreza, el precio que Hölderlin tendrá que pagar es muy alto, tan alto como su vocación poética. Tal es la maldición del poeta en la sociedad, elegir el espíritu o el cuerpo, la realidad o la poesía. Tal será también su destino, sacrificar su vida como hombre para asumir su responsabilidad as a creator, ¿no? Como creador. Hölderlin estaba condenado a morir dando vida, a destruirse creando. Su destino sería acabar en el altar invisible en el cual iba a ser a la vez sacerdote y víctima. Después de una vida que él considera fracasada, Hölderlin enloquece y así salda su deuda con el mundo. Si bien es cierto que ya había sufrido épocas de depresión, de ciertos trastornos mentales, para 1803 ya definitivamente ha perdido el juicio y después de casi un año ingresado en una clínica psiquiátrica de Tubinga, el único hombre que acepta hacerse cargo de él será Ernst Zimmer, un carpintero de la misma ciudad, amigo de la familia y además lector apasionado de la obra de Hölderlin. Esto sucederá en 1806. No obstante, todavía pasarán 37 años de encierro hasta la muerte de Hölderlin en 1843. 37 años en los que la humanidad sigue avanzando, mientras el poeta semidivino, aislado en su habitación y en su memoria, parece no haber abandonado todavía su infancia y sus dioses. Se convertirá en una criatura anacrónica, un cadáver viviente, apresado en una época y un cuerpo que no le correspondían. El único superviviente de toda la generación de genios alemanes que incluyó a Goethe, Schiller, Beethoven, Kleist, Schubert, Weiblinger, Novalis, etcétera, etcétera. No, podríamos esperar muchísimos. La cuestión es que a partir de entonces, Hölderlin, y esto es muy curioso, solo responderá ante el nombre de Scardanelli y firmará como tal en sus poemas esquizofrénicos. De hecho, Zweig retrata a Hölderlin como un viejo loco que toca melodías incoherentes al piano, que escupe con alarmante frecuencia por las esquinas, que escribe cada día páginas suficientes para llenar una carretilla, y que habla sin tregua en un lenguaje barroco y que saluda a sus interlocutores con genuflexiones y desmedida grandilocuencia, alteza, santidad, eminencia, majestad, etcétera, etcétera. Y este es un detalle que también explicita Cernuda. Si alguien pronuncia en presencia de Hölderlin, en presencia de Scardanelli, el nombre de Hölderlin, Scardanelli sufre un ataque de ira. No es consciente del año en que vive, porque siempre fecha mal sus poemas, con siglos incluso de diferencia, y esto es porque cualquier nexo con el mundo real despierta en él desconcierto o cólera. Todo esto lo recoge también Cernuda, al igual que Zweig, de una manera sorprendentemente similar, ¿no? Eh, y bueno, la cuestión es que si Stefan Zweig recoge en la lucha contra el demonio las figuras de Hölderlin, Kleist y Nietzsche, es porque los tres, y cito literalmente, arrancados de su propio ser por una fuerza poderosísima, pasan por el mundo cual rápido y luminoso meteoro, ajenos a su época, incomprendidos por su generación, porque domina en ellos un poder superior a su propia voluntad, un poder no humano en el que se sienten aprisionados. Fin de cita. Zweig se está refiriendo al poder daimónico, un término que será esencial tanto en Hölderlin como en Cernuda. Cito ahora las palabras de Cernuda. Llamaré demoníaca esa inquietud innata y esencial a todo hombre que lo separa de sí mismo y lo arrastra hacia el infinito, hacia lo elemental.
El demonio es, en nosotros, ese fermento atormentador y convulso que empuja al ser, por lo demás tranquilo, hacia todo lo peligroso, hacia el exceso, al éxtasis, a la renuncia y hasta la anulación de sí mismo. Lo que Zweig entiende por poder demoníaco o daimónico es el genio incontrolable de todo creador, es decir, el afán por llevar la experiencia poética hasta sus límites. El demonio no se interpreta aquí en su sentido judeocristiano, no, sino más bien con el valor que en griego antiguo se le otorgaba a daimon, o bien como sinónimo de hado o de destino, una interpretación bastante factible, ¿no? O bien como ser híbrido entre los hombres y los dioses. El artista se concebiría, en consecuencia, como un ser humano poseído por esa fuerza divina e irremediablemente destructora. Y es que si nos hemos detenido en la idea de poder daimónico es porque el propio Cernuda se referirá a ella en el texto titulado Palabras antes de una lectura, que data precisamente de 1935. Otra vez esta eh, fecha clave, la época de mayor influjo de Hölderlin, ¿no? Cito literalmente un fragmento de este texto. La sociedad moderna, a diferencia de aquellas que la precedieron, ha decidido prescindir del elemento misterioso inseparable de la vida. No pudiendo sondearlo, prefiere aparentar que no cree en su existencia. Alguna vez he percibido en la vida la influencia de un poder demoníaco, o mejor dicho, daimónico, que actúa sobre los hombres. Cierro comillas. Lo demónico está estrechamente relacionado con el paganismo y con Hölderlin, eh, porque supone la existencia de una realidad supramaterial, alternativa al mundo yermo que el poeta habita. Y es que Cernuda considera, y lo dice explícitamente, que Hölderlin estaba poseído por esta fuerza demónica. De hecho, dice, en palabras antes de una lectura, ¿acaso sea el mismo poder demónico que consumía la vida de Hölderlin, tal el fuego en la zarza ardiente que vio Moisés? Confundido con el don lírico que habitó en ciertos poetas, parece como si las fuerzas físicas de estos no pudieran resistirle, viéndose arrastrados a la destrucción para alcanzar al fin, tras la muerte, una enigmática libertad. Y no solamente encontramos esta reflexión en palabras antes de una lectura, sino en la nota introductoria a la traducción con Gebser. Una demoníaca fuerza aniquilaba a Hölderlin por el fuego, fuego que al propio tiempo lo salvaba. Esta era una cita literal también. Vemos que el concepto de sacrificio es clave, ¿no? Que el poeta es aquel que para consagrarse como tal debe sacrificarse como ser humano. De hecho, sería interesante establecer una comparación entre la vida de Hölderlin y la de Cernuda. El fuego que destruía e inspiraba a Hölderlin era el mismo que destruía e inspiraba a Cernuda. También compartieron el sacrificio humano, la marginación social, la vocación poética o profética, etc. Como en el caso del alemán, los años de infancia y de juventud fueron los que el sevillano recordaría como la mejor etapa de su vida. La niñez y la adolescencia se convirtieron en un lugar sagrado, ¿no? Para Cernuda, una suerte de paraíso perdido. Efectivamente, el mito de la infancia, como tantos otros, se resquebrajó con el ingreso en la edad adulta y con el descubrimiento del mundo real. Tanto Cernuda como Hölderlin experimentaron la dialéctica entre la realidad y el deseo, y dada la imposible armonía entre ambos contrarios, se refugiaron en el segundo, en el deseo. El alemán fue incapaz de vivir en un mundo sometido a reglas y deberes, desprovisto de la magia que siglos atrás había gobernado las civilizaciones. Se dedicó, por tanto, a revivir el espíritu mitológico y su idílica infancia por medio de la palabra, of the word. Cernuda, como Hölderlin, en la realidad no encontró respuestas a las preguntas del deseo, de modo que fecundó con su poesía la esterilidad del mundo que lo rodeaba. Inspirado por el suavo, resucitó a los dioses paganos y trató de convertir lo humano en divino. Ambos estaban abocados al fracaso. Tarde o temprano entenderían o creerían entender que la realidad y la poesía no se influyen de manera recíproca, sino que son, en cierto modo, dos ríos que discurren aislados. Ni el mundo puede cambiar realmente la poesía, ni la poesía puede cambiar radicalmente el mundo, o al menos eso creían ellos. Esta idea es esencial a la hora de entender la encrucijada en la que se vieron Hölderlin y Cernuda. Eh, Hölderlin, como hemos recogido
malvivió y enloqueció para prosperar como creador, dejó a un lado sus necesidades físicas y se centró en las anímicas. Cernuda, a raíz de su lectura del alemán, entendió que en la sociedad no había sitio para los poetas y que, si quería dedicarse a las letras, debía hacerlo al margen de sus semejantes. A partir de invocaciones, las circunstancias vitales de Cernuda conducen a que este retiro, al principio altruista y espiritual, pase a ser un aislamiento forzado y físico, el exilio. Tras la guerra civil, lo que hasta entonces había sido un solitario repliegue hacia su fantasía pagana, devendrá en destierro, el primer paso hacia su destino trágico. Despreciado por sus paisanos, condenado a errar por cualquier tierra menos por la que lo vio nacer, Cernuda comienza a comprender que la fatalidad del poeta es algo más que un improbable mito romántico. En la medida en que Cernuda siga exiliado, renunciando a su felicidad en aras de sus ideales, em, será un poeta maldito como Hölderlin. Al igual que el alemán había estado los últimos 37 años de su vida encerrado en un habitáculo, poseído por el demonio que otrora fuera su musa y ajeno al curso del tiempo, Cernuda pasará sus últimos 25 años en el exilio, 25 años, destinado a vagar sin rumbo, ajeno a sus orígenes y olvidado por sus compatriotas, en una suerte de limbo ácrono, sin tiempo, como el de Hölderlin en Tubinga. Esta concepción fatal del poeta pervivirá desde su descubrimiento de Hölderlin hasta los últimos versos de Desolación de la Quimera, su último poemario, su testamento poético. En el poema homónimo, de hecho, Desolación de la Quimera, la protagonista es una quimera, un monstruo del imaginario helénico, maltratada por los estragos de los siglos y reducida a una bestia mutilada. La quimera, como el panteón pagano y como el propio Luis Cernuda, ha sido olvidada por los seres humanos. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo y del desdén humano, la chispa divina nunca se extingue. Cito literalmente dos versos de Desolación de la Quimera. Lo divino subsiste, proteico y multiforme, aunque mueran los dioses. Así la propia figura de Cernuda. Aunque la sociedad lo haya condenado al destierro, aunque sus paisanos lo hayan olvidado, el poeta conserva aquel poder daimónico que lo poseyera más de 20 años atrás. Muchísimas gracias.